Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo, nueva semana también. Así somos, estamos para acompañarlos a todos ustedes. Recambio de vacaciones. Recambio de vacaciones, por supuesto. Oye, y de entrada con muy buenas noticias, hay que decirlo, porque hace pocos minutos justamente se liberó la lista de nominados a los premios Caleuche año 2022. El primer galardón chileno, hay que decirlo justamente, que se crea para premiar el mundo de las artes, la interpretación de actores, de actrices. Ahí estamos viendo algunas imágenes de otras entregas de premios. El 21 de marzo los premios se van a entregar en una ceremonia que va a ser transmitida a través de nuestro canal. Así que si tú quieres saber si tu actor, tu actriz, tu película, tu serie, tu teleserie favorita están nominadas, puedes ingresar a premioscaleuche.cl y el 21 de marzo de este año tienes una cita con nosotros para la entrega de este importante galardón. Dicho eso, arrancamos de lleno con este capítulo de Así Somos con ex Contralorito César Leiva. Bienvenido, ¿cómo estás, César? ¿Cómo estás, César? Gracias por la invitación nuevamente. Oye, estamos acá listos, dispuestos. Le mandamos un saludo a nuestra Yasna, que está de vacaciones, pero el próximo lunes ya cambio de veraneantes, como decía el maestro, ¿viste? Cambio de temporada, la próxima semana me tocará a mí por fin. No, oye, nos vamos otra vez. Por fin, pues. Nos vamos de lleno al conflicto, César, que nos tiene a todos en vilo, ¿cierto? Un conflicto que, si bien su clímax fue la semana pasada, ya lleva mucho tiempo, que tiene que ver con este paro de los camioneros, principalmente del norte, pero que todos los gremios se juntaron para unir fuerzas. El día sábado se firmó en la tarde, junto al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, un acuerdo para deponer la huelga, ¿cierto? Con varios puntos que tienen que ver principalmente con seguridad. Todo esto a raíz del lamentable asesinato del camionero muy joven, Byron. Byron Castillo, sí. ¿Qué te parece esta situación, más allá de los puntos que se volvieron a acordar o se retomaron hoy día lunes? ¿Qué te parece la situación desde el minuto uno en cómo ha actuado el gobierno con el gremio de los camioneros? Sí, yo creo que primero hay que ir un poco más atrás y ver el origen del problema, y finalmente el origen del problema tiene que ver con la crisis migratoria. Entonces, claro, podría haber sido un camionero, tal como podría haber sido un conductor, transportista de otro gremio, o una persona, digamos, que no esté relacionada con estos gremios de transporte. Podría haber sido una persona de una pyme, por ejemplo. Claro, pero la técnica que denunciaban los camioneros, justamente que los inmigrantes le empiezan a lanzar piedras para que ellos paren los transportes, es una técnica que, por lo menos escuchaba en la mañana, es como casi exclusiva hacia los camioneros. De hecho, es parte de los puntos que querían en el acuerdo. No, pero de todas maneras es un problema que es generalizado. O sea, hemos visto que en transportistas, por ejemplo, de los buses, digamos, que llegan a Santiago, también han tenido ese problema. No es solamente sobre los camioneros. Entonces, cuando no soluciona el problema de fondo, que en este caso es la temática migratoria, va a tener problemas que nacen a raíz de este problema. Yo creo que en el momento uno en que sucede la muerte del transportista, el camionero, el gobierno no supo abordar esta situación digamos, como se corresponde. De partida, que el ministro no haya viajado y haya dado como excusa que los camioneros debían deponer las movilizaciones para poder viajar, habla muy mal de un ministro, porque dijo, no están las condiciones, pero oye, eres el ministro del Interior, si tú no eres capaz, por ahí yo leía, si no es capaz de ir a un lugar del país siendo el ministro del Interior, entonces renuncia, porque obviamente no tiene el control de la casa, digamos, del país. Ahora, respecto al petitorio, yo creo que hay un petitorio inicial que es muy, digamos, plausible. Es un petitorio que habla sobre la seguridad, que habla inclusive sobre la pensión de la viuda, digamos, de la familia que para su hijo, digamos, para el hijo que en este caso venía en camino. Ellos pedían inclusive eso, pero se empezaron a sumar otros petitorios, por ejemplo el tema del TAG y otras cosas que tienen que ver con una demanda histórica del rubro de los camioneros. Entonces yo creo que ahí se empiezan a mezclar cosas, empiezan a cortar la ruta, y las personas obviamente empiezan a recordar de nuevo este temor de que los camioneros nuevamente quieren paralizar el país a puertas, digamos, a un cambio de gobierno. Por tanto, es bastante extraño también ver cómo funciona esta lógica, digamos. Para César, hay dos cosas que parecen chocar acá o se contraponen. Por un lado, si mal no recuerdo, desde hoy lunes comienza a correr una normativa en donde no existe el concepto como de inmigrante ilegal, algo así, tengo entendido. Alguien por ahí postuló, y creo que se escribió y quedó marcado, donde toda persona, digamos, tiene el derecho a entrar a nuestro país y que le van a arreglar la situación. O sea, como sea que haya entrado, una vez que estás en territorio chileno, ya no eres un ilegal, sino que caes en distintas áreas de nomenclatura, pero finalmente te puedes quedar acá. Eso, por un lado, pareciera que no va de la mano con lo que piden los camioneros, y por otra parte, que lo piden los camioneros
una petición de una problemática migratoria que tenemos como país, ¿qué lo hace más factible de que haya un cambio ante las otras solicitudes de la chilenidad de más al norte extremo de nuestro país y también del sur? Porque finalmente el rubro de los camioneros tiene un poder enorme, pues si nos damos cuenta respecto a la línea de abastecimiento. Claro, pero a lo que voy, si antes la gente lo pedía y no se hizo nada, ahora que lo piden los camioneros es como ahora sí lo vamos a hacer, o ni antes ni ahora se puede hacer algo. Yo creo que tiene que ver con el fallecimiento de una persona. Yo creo que eso también remeció un poco al país. Que eso es Chile, ¿no? Se muere alguien y hace una ley. Claro. Finalmente pasa eso. Probablemente, y de hecho, generalmente las leyes tienen los nombres de las personas que fallecieron respecto a una problemática en específico. Claro. La ley Zamudio, por ejemplo, la ley Emilia. Así que no me extrañaría que a propósito de esto emerja una nueva ley respecto a la protección de las personas, de los transportistas. Pero lo que decías tú respecto a la nueva ley migratoria, que efectivamente la Contraloría toma de razón el reglamento hace muy poco, en Chile el término inmigrante ilegal en sí no existe. O sea, el concepto es que la persona regularice su situación, finalmente, cuando entra al país. Y pensemos digamos, en el Cono Sur, en el Mercosur, nosotros entramos a otros países con la cédula de identidad, como tránsito, digamos, para, por ejemplo, vacacionar. No es necesario pedir una visa, por ejemplo, como en otros países. Entonces sucede, finalmente, que pasa eso entre las personas. ¿Qué pasaba generalmente con los venezolanos que venían a Chile o los colombianos que venían a Chile y se quedaban? Venían de vacaciones, conseguían un contrato de trabajo y se quedaban. Lo que busca la nueva ley es que regulen eso, para que no suceda de la misma manera. Ahora no sé si va a solucionar el problema de fondo. El problema de fondo hoy día son las trochas y los pasos no habilitados. ¿Y cómo controla eso en un país tan largo y donde los países que colindan con nuestro país no están proveyendo digamos, la custodia necesaria para que no pasen por los pasos no habilitados? Casi lo permiten. Sí, exactamente. Bueno, sin duda es una crisis migratoria y de seguridad que se ha ido agudizando en la macrozona norte con el correr de los días. Lamentablemente todo esto acentuado por el presunto asesinato de Byron Castillo. Cariño a la familia. Hoy fueron sus funerales, mandamos por supuesto muchos cariños, y no olvidar que el gobierno ya confirmó el estado de excepción constitucional para las 4 regiones fronterizas de Arica, Parinacota, Tamarugal y también el Loa. En un principio por 15 días, entendemos que eso se puede extender a 30, y si ya necesitan extenderlo sobre 30, eso ya tiene que ir al Congreso. Por lo tanto, estamos viendo una reacción ante toda la problemática que se está dando en el norte, que esperemos se pueda solucionar a la brevedad. Pasemos a otro tema, César, porque los días lunes hemos estado tocando el tema de la Convención Constitucional, tratando también de entender el proceso, contribuyendo un poquito con la comunicación de esto. Van a hacer una serie en Netflix. así dicen. Pero en este proceso han habido varios puntos negros, y uno de ellos nuevamente lo vuelve a poner la convencional Teresa Marinovich, con unos dichos soeces hacia sus mismos compañeros y hacia la misma convención, Michael. Sin duda, una cuestión que generó harta polémica en Twitter, y que esto también genera la agenda de la prensa al final, porque claramente son dichos que a todos nos dejaron así como, no sé si sorprendidos, pero bueno, veamos lo que dijo y lo analizamos. No tanto. Cero sorprendido. Hola. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Convención, Julián. Convencionales, concha su madre. 9. ¿No están grabando? En vivo. Ahí está en parte, o sea, no, está el video completo, justamente ya por el horario podemos usarlo sin tapar los garabatos, justamente. Ella se pronunció, de hecho, después el día jueves, ahí los medios de prensa la estaban esperando, y ella dijo: no me arrepiento de decir la verdad, cuando le preguntaron si hacía algún tipo de mea culpa por esta situación. Una situación que de inmediato despertó, César, el malestar de muchos de sus compañeros de la convención, porque hablaban de que, claro, en el fondo está haciendo como, nos está tratando mal a todos los que queremos esforzarnos por esta convención. ¿Cómo podemos entender el rol de Teresa Marinovich en esta circunstancia? Porque yo lo veo como una mujer que le gusta andar provocando por la vida. Lo estoy diciendo sin ningún ánimo de insulto ni nada, pero me da la sensación de que ella es una provocadora. Vaya, su compañera la corre. Es como, necesito decir algo, es súper obvio que estaban grabando, es muy lógico que todo esto se iba a viralizar, y que hoy día esto ocupa más espacio en la prensa que, por ejemplo, el mismo asesinato del camionero que hablábamos hace unos minutos.
Yo creo que hay que entender que la Teruca, Teresa Marinovich, es un personaje. Primero que todo, un personaje muy bien construido. Yo creo que ella tiene claridad de la construcción de su personaje, no una persona que no sea inteligente en ese sentido. Desde que ella se postula como candidata, ya estaba creado este personaje de una mujer sin pelo en la lengua, que dice las cosas, digamos, sin que importe a quién le pueda molestar. Y esa es la tónica que ha seguido en su carrera, digamos, política, que yo me atrevería a decir que más que política es una carrera comunicacional. Como buen personaje, Teresa tiene una diferencia en su actuar en los puntos de prensa versus lo que hace en la convención. Las intervenciones que ha dado Teresa Marinovich en la convención misma han sido escasas. Y de hecho los mismos convencionales... La competencia Lavín. Claro. Las conversaciones que yo podía tener con algunos convencionales es, acá hay una Teresa que es la que conversa con nosotros, que está en el pleno, y una Teresa que está en Twitter y una Teresa que habla con la prensa, que no es la misma, y nosotros nos preguntamos ¿con el qué multiverso de claro, ¿con qué Teresa nos quedamos? Peligroso, claro. Porque uno puede hablar con Marinovich, llegar a un acuerdo, decir, oye, este tema lo vamos a aprobar porque es interesante, porque es bueno para el país. ¿Estás de acuerdo? Sí, ya estás de acuerdo. Y en Twitter a los 5 minutos sale disparando contra una de las personas que había conversado. Entonces, ese personaje está muy clarificado en la convención. Todos saben que Teresa Marinovich es así, es como, ok. ¿Y no le estamos haciendo todo el juego un poco y en la misma convención? Lo pregunto porque leía que efectivamente estaban postulando mandarla a la Comisión de Ética, que a mí me parece necesario, ¿cierto? Además, una mujer que también es súper provocativa, le gusta andar sin mascarilla, conversando encima, como que todo, ella es muy antinorma. Pero yo también digo, de repente, este tipo de noticias van tapando otras noticias, como lo que viene pasando hace mucho tiempo con el convencional Rodrigo Rojas Bade, que recién la semana pasada se presentó por el convencional Cretón, justamente en la Comisión de Ética. Un convencional que desde septiembre que no está yendo a trabajar, que cobra los 2 millones y tanto mensuales igual, que no se le ha castigado con nada por mentir. Entonces de repente uno dice, ya, sí, está mal Marinovich, pero a lo mejor deberíamos dejar de hacerle el juego nosotros a ella y empezar a tomar importancia en otras cosas, como por ejemplo el convencional Bade, que a mí me parece mucho más grave, sin disculpar lo que ella cometió. Sí, completamente. Yo creo que una de las cosas que hace Tere Marinovich es manejar muy bien la agenda de medios. Ella lo sabe, o sea, desde que llega con un vaporizador a la convención, desde que se saca la mascarilla, siempre tiene una forma de generar confrontación. Y esa forma de generar confrontación la hace con un objetivo muy claro, es aparecer en la prensa. Y para obtener réditos como Teresa Marinovich, no para obtener réditos para la derecha. Creo yo que hay una diferencia ahí. Ahora, cuando Teresa Marinovich da estas declaraciones y se anuncia que se va a llevar a la Comisión de Ética, creo que pisaron el palito. O sea, si tú me preguntáis, a meses de terminar la convención, llevar a la Comisión de Ética a alguien por hacer este tipo de espectáculo, creo yo que es darle la razón, porque va a estar 2-3 días hablando de lo injusto que fue que le hayan pasado a la Comisión de Ética. ¿Por qué no la han hecho con otros como por decir la verdad, por hablar las cosas como son, por querer limitar la libertad de expresión, y va a meter otros puntos? Ok, pero César, mira, para entender el fenómeno comunicacional de Teresa Marinovich, te guste o no lo que ella diga, claramente ella se desenvuelve bastante bien con ideas. O sea, ella es del mundo de las ideas, o sea, propone cosas que a uno le pueden gustar o no, pero que pueden, a fin de cuentas, son interesantes de escuchar, digamos. Hace un equilibrio. Pero estos es abruptos, que son parecidos a los que alguna vez ha hecho Pamela Giles, digamos, poniéndola en el otro lado de la balanza, así cuando conche su madre al presidente y cosas así. ¿De qué le sirve a ella? O sea, ¿cuál es la ganancia? O sea, siendo una mujer inteligente, y lo hace claramente, no tan espontáneamente, sino súper a propósito, con algo muy calculado, ¿qué gana? O sea, entre la suma y resta, así como esto pierdo, pero esto gano, ¿a dónde apunta? ¿Qué quiere lograr con esto? Gana más en su nicho. Si finalmente Teresa Marinovich tiene un nicho de personas que la admiran. O sea, ayer yo veía una persona, un joven, que tenía una polera con el logo de la convención, con la cara de la Teresa Marinovich, y decía convención culiada, y él le mandaba la foto como Queen Teresa. Un divo, lo vi, creo que lo posteaste tú, como un divo vestiendo una diva. Divo, claro, una cosa así. Y tú dices, efectivamente ella tiene una barra brava, digamos, que la defiende mucho, y que eso en algún momento va a ser rédito electoral. O sea, pensemos que ahora termina la convención, va a haber un espacio en donde ellos no van a poder, digamos, tirarse a un cargo de elección popular, pero vienen las próximas elecciones. Claro.
tal vez se tire de alcaldesa, quién sabe, o quizás de diputada, no lo sabemos, pero obviamente ella está buscando su rédito. Recordemos que Teresa Marinovich aparece con su fundación nuevamente, empieza a grabar videos, empieza a ser popular, empieza a ser una especie de influencer de la derecha. Y hoy día ella tiene, digamos, su propia línea editorial de temas que quiere tocar. Se desprende un poco de lo que es Kast, inclusive ella fue muy crítica de Kast en algún momento. O sea, es como que no le importa nada finalmente, es su agenda propia. Yo creo que eso es lo que le genera rédito, que es como, oye, a mí me gusta ella porque dice las cosas como son. Está buscando su propio posicionamiento y como tú mencionaste, hay mucha gente que la sigue y ella apunta a un público específico. Recordemos que la Convención Constitucional tiene una amplia representación desde los movimientos sociales que parten desde la calle hasta el sector que votó por rechazar la idea de gestionar una nueva constitución, que es el caso de Teresa Marinovich, que aquí vemos una mujer que siempre tiene como estos problemas con las reglas y con las normas. Es una mujer que siempre está como viviendo al límite y en un continuo descontrol. Esa es la sensación que da. Como que no le gusta lo que hay. Y claramente ella pertenece al sector que no quería que se redactara una nueva Carta Magna. Por lo tanto, su rol también dentro de esta nueva constitución o dentro de este nuevo proceso es siempre estar como en constante oposición y hacer cuesta arriba el proceso, porque recordemos que ellos están principalmente como para vigilar, entre comillas, y para bloquear los cambios que a ellos no les convenga. Entonces el rol de ella también es como bien odioso en realidad, porque claro, uno puede apelar a la libertad de expresión, pero toda libertad de expresión siempre es válida en la medida que exista el respeto de por medio. Sí, ahora ella toca un punto que tú bien lo dijiste tras cámara, que es que... me está echando el agua. No, sí, algo que todos vimos, que es un tuit de Teresa. Leamos el tuit. Sí, ¿lo tienes ahí? Mira, qué preparado. Lo que pasa es que sigue a Teresa en Twitter. Qué fanático. La empecé a seguir ahora, sí, debo decirlo. Mira, ella escribió un tuit justamente cuando pasó todo esto, que lo mantiene hasta el día de hoy. Dice, pueden hablar de comillas, y lo voy a decir tal cual. Comillas Paco Juliado, comillas País Juliado, comillas Piñera Juliado. Llamar a comillas orinar en un casco militar, incluso comillas pitearse un presidente popapo, o llamar a, comillas, quemar todo. Y los muy hipócritas se ponen sensibles cuando se habla de convención culiá. Váyanse a usted complete la oración. Este es un tuit que ella escribe justamente, y yo lo traigo porque si bien yo no estoy de acuerdo con la forma, en ningún caso, de Teresa Marinovich, sí creo que ella sin querer, sin darse cuenta, porque no creo que haya sido su intención en lo absoluto, grafica en el fondo la violencia en la que estamos suministrados como país. Y una violencia que, ojo, que también viene, y principalmente, a mi juicio, más allá de las frases que ella pone, viene desde el lado de la derecha. A mí me impactó en la campaña que se está haciendo desde la extrema derecha para rechazar la convención. Primero porque no sabemos qué convención vamos a escribir, entonces ¿cómo cresta voy a rechazar algo que no conozco? Acompañado de la prensa, digámoslo. Acompañado de la prensa. Segundo, la campaña que están haciendo para decirle, no me acuerdo con qué iniciativa norma fue, pero para decirle a toda la gente, no, esta convención dijo que los iba a escuchar a ustedes y no los está escuchando, son mentirosos porque se rechazó la iniciativa de norma que firmaron 19.000 personas. Compadre, se van a rechazar iniciativas de norma que firmaron 40.000 personas porque no todas las iniciativas pueden llegar al papel. Exacto. Entonces, esta violencia que ella grafica siendo como víctima es una violencia que ella desde la extrema derecha también empieza a impregnar. Sí, ahora toca un punto que es cierto. Y yo creo que astutamente ella lo hace. Yo no me atrevería a decir que ella lo preparó previamente para contraponer con eso, pero cuando la pillan, por ejemplo, sin mascarilla en la convención, ella dice, oye, estos son los convencionales de izquierda que andaban sin mascarilla. No sean hipócritas. Siempre tiene el empate y finalmente sabe cómo sacárselo. Pero es porque el escenario político le da la opción para tener el empate. No, porque, claro, le da la posibilidad. Pero sigamos hablando de eso, César, esperamos un segundo, porque como la izquierda también le está haciendo el negocio a la derecha. Justamente, hay otras cosas que han pasado en la Convención Constitucional. Vamos a hablar de todo eso, de todo lo que ha pasado en esta semana que ya terminó en la política junto a César después de la siguiente pausa. Ya estamos de regreso en Así Somos, analizando todo lo que tiene que ver con la actualidad junto a César Leiva. A esa actualidad para que comentes en las redes sociales. César, antes del corte quedó planteado, la izquierda también le está haciendo el juego, le deja como las miguitas de pan ahí para que ella las vaya agarrando y se aproveche de eso.
O sea, no sé si se las deja ella, pero sí, efectivamente, por ejemplo, cuando hablamos de esos dichos que ella cita... Que tienen nombre y apellido cada uno. Tienen nombre y apellido cada uno. O sea, hablamos de Gutiérrez, hablamos de Catalina Pérez, diputada de RD, hablamos de la ministra electa del Interior, Isquia Siches. Entonces, efectivamente existe una hipocresía, en cierto modo, cuando yo insulto al de al frente... lo aplauden en cierto grupo cuando quien insulto es minoría, en este caso cuando hablamos de un gobierno con una desaprobación muy, muy alta. Y en esos casos, no sé si se justifica, pero en cierto modo se le baja el perfil. Ya, pero es que no se puede nivelar para abajo. No, ese es claro, el tema, porque el sector de Teresa Marinovich ha sido siempre súper categórico con respecto a la violencia que viene desde la vereda del frente, exacto, ¿cierto? Desde la izquierda. Y ellos siempre critican la forma en cómo se refieren a los carabineros, a las autoridades, pero ahora ella justifica su actuar con el actuar de las personas que ella misma critica. La ley del empate. Entonces, al final, esa ley del empate es la que no nos sirve porque nos suma. Claro, por ejemplo, Catalina Pérez pide disculpas luego de haber dicho eso. Y porque de todos lados del Frente Amplio se le exige, en cierto modo, subir el nivel. Sí. Y eso es lo importante. Ahora decir cualquier cosa y después pedimos disculpas. Pero por ejemplo, ya, lo que plantea la Monti es súper interesante porque, claro, es nivelar para abajo, se logra dudar. Entonces, digamos, no corresponde, pero déjame ir, no más allá, pero hablemos con la verdad, sí funciona, sí le funciona, porque cuando uno lee eso, que no es lo que queremos, no es el Chile, digamos, que es como tú que me dijiste que le dijo al otro, es que queda un aroma de verdad en las cosas que dice. Es como, no miente. Dice verdad, pero no es la manera. Entonces, no corresponde, pero sí funciona, ¿o no? Sí. Yo creo que sí funciona. O sea, no sé si se funciona, pero o sea, funciona, en cierto modo genera una enseñanza. Sí, es cierto. Menos mal que alguien lo dijo. Que, o sea, empieza a colarse eso, digamos. O sea, si es que Teresa Marinovich nos quería dejar una enseñanza, la enseñanza finalmente es que el lenguaje soez para hablar dentro de la política ya no es una forma. Creo yo que para hablar dentro de las instituciones, porque les voy a poner un ejemplo. En la jurisprudencia de la Contraloría, a propósito del estatuto administrativo, si tú hablas mal de tu institución a la que tú perteneces, tú puedes ser sumariado, inclusive destituido. En este caso, ella va a ser, claro, llevada a la comisión de ética, pero técnicamente es como que ustedes empezaron a hablar pestes de la red. O sea, no tiene lógica que tú hables en contra de la casa donde te están acogiendo laboralmente. Claro. Y ahí yo creo que hay otro punto. Porque una cosa es la libertad de expresión, que es cuando una persona opina contra, por ejemplo, el gobierno, y otra muy distinta es hablar en contra de lo que tú perteneces. De lo que estás haciendo, digamos. Porque ella es parte de la convención, o sea, en cierto modo, ella se está diciendo a sí misma que es una convencional... Pero más allá, me gustó ese punto, pero más allá de Teresa Marinovich, ¿yo no puedo pertenecer a algo y pensar que efectivamente está como las pelotas? Sí, pero tú intentas Por ejemplo, cambiarlo. yo no podría salir mañana en una entrevista diciendo, ¿sabéis qué? No es el caso, jefecito, pero no me gusta la línea editorial que tiene la red porque siento que, no sé, no están yendo a pa B y están yendo a C. Ya, si tú escribes una columna en el Mercurio y sale esa columna y tú no hablaste con tu jefe antes, yo encuentro que sería una desfachatez, porque finalmente lo que correspondería es que tú plantees la necesidad dentro de la interna primero, y eso es una lógica muy de partidos políticos. De hecho, el Partido Comunista es muy disciplinario en eso. Primero en la interna, es como los trapos sucios se lavan en casa y para afuera. Claro. O sea, ¿por qué ella no planteó eso en el pleno? Pero, a ver, yo creo que cualquiera que ha leído una entrevista de Teresa Marinovich sabe que ella no está de acuerdo con lo que está sucediendo. Entonces, ¿para qué se mete ahí? Planteó antes. Exacto, es que ella no está de acuerdo de partida con que se esté redactando una nueva constitución. Claro, entonces no está de acuerdo y de ahí con su hacia arriba. Exacto, pero uno puede decir, ok, hay gente que votó rechazo y que hoy día está redactando una nueva constitución. ¿Con qué fin? Bueno, ser parte también del proceso democrático, porque también tienen que tener cabida todas las ideas y todos los sectores, ¿cierto? Todos los pensamientos. Pero cuando tú tienes un pensamiento distinto, por el que votó la gran mayoría, que fue el 80%, tú tratas de hacer tu punto desde la contribución, claro, no desde la denostación. Y ahí es donde Teresa Marinovich se cae, porque al final vemos a una mujer que siempre está como en constante rabia, así como mucha frustración. Monty, es una sociedad que está construida en base a la denostación. Pero ella está jugando un rol, ella está representando a gente, o sea, ella está escribiendo la Carta Magna que nos va a regir por 40, 50 así como años tenemos más. Políticos que han dicho vamos a quemarlo todo. Pero no por eso la vamos a justificar. A lo que voy, yo entiendo su punto, sí, y tampoco estoy de acuerdo con las palabras de Teresa, pero creo que sí también es necesario establecer que efectivamente acá izquierda
izquierda, derecha, centro, independiente, lo que sea, están haciendo el negocio de la denostación. La política chilena hoy día es en base a denostar y hacer bolsa al de al lado, ¿cachai? Entonces sí, entiendo el punto de Teresa, entiendo el punto de que además estaba probando un micrófono en un momento especial para dar un punto de prensa. Yo lo entiendo, pero no siento que sea tan distinto, yo personalmente, en este programa, en este equipo, sea tan distinto sin justificarla. Para mí es igual de terrible que llamar a quemarlo todo. Para mí ni esto ni lo de Teresa tiene contexto. Claro, pero eso se condenó transversalmente. Estamos hablando de los dichos de Catalina Pérez, cuando dice a quemarlo. Estoy hablando en general de todo. Sí, efectivamente es algo que se condenó, y creo yo que podríamos decir que la mayoría está de acuerdo en que esas frases no corresponden a una autoridad electa ni a una persona que tiene o denota un cargo de poder. Ahora, cuando tú dices efectivamente Tere Marinovich está dentro de una institución, puede aportar a esa institución, nosotros vamos a qué indicaciones ha aportado Teresa Marinovich, a qué, por ejemplo, propuesta de norma consiguiendo firmas con algunos convencionales de derecha, ninguna. Entonces tú dices, el aporte finalmente no está. Pero César, tenemos un país que volvemos a sacar para el Congreso a Joaquín Lavín, siendo que en 4 años habló 7 veces. O sea, también que Teresa esté hoy día donde está, no es culpa de ella. Ella tiene todo el derecho a postularse. Sí, claro. Es culpa de nosotros finalmente, de una sociedad que tampoco se informa. Pero es que yo creo que a lo mejor hay personas que quieren a una Tere Marinovich diciendo, esta es la hipocresía de la izquierda o de la centroizquierda, que dice garabato, y después se horroriza cuando alguien de la derecha dice garabato. Por tanto, yo digo garabato. Entonces, como en cierto modo, es una incongruencia, efectivamente. Pero a lo mejor hay personas que sí buscan eso. Ahora, es una incongruencia que, a ver, es una incongruencia aceptable. Me refiero a que, o sea, por ejemplo, se va a redactar una nueva constitución. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero va igual. Entonces voy a hacer una compensación, me refiero. Claro, como para que no cambie tanto. Exacto. Claro. O sea, su personaje tiene lógica, o sea, suena una contradicción, pero en el fondo ella está haciendo la pega que cree que le corresponde, que es hacer un peso en esta balanza. Ahora, hablando así, súper a calzón quitado, eso cuando empieza a tratar de culiado a la convención de la constituyente, yo creo que lo hace cuando están probando el micrófono. Entonces ahí es cuando nos queda poco tiempo, y para hacer mi trabajo personal como personaje la voy a tirar a pito de nada, porque ella... Mira, ahí la estamos viendo, la empuja de hecho para... Exacto, porque muchas veces ella ha dicho, a mí me critican o no sé qué por decir la verdad, y lo vuelve a decir. Y decir eso no es decir ninguna verdad, porque cuando ella trabaja desde el punto de vista de las ideas y dice, yo creo que esto está mal hecho, porque esta persona que está contra los pacos pide guardaespaldas con Paco, con esas palabras, aquí lo dice a pito de nada. Entonces ahí es como, o sea, ¿yo qué aprendo de ella? Es como entender hasta dónde se puede y cuándo se puede hacer algo. Y si yo, o sea, es un análisis, no se trata de esto de que yo esté de acuerdo o no con ella. Cuando ella hace esto, me doy cuenta que, o sea, ¿cuál es mi análisis? Queda poco tiempo como figura pública en la Constitución, y por lo tanto tiene que aprovechar todos los días que le quedan para realzar su personaje, aunque esté fuera de contexto, y en esta oportunidad con garabatos tirados con ventilador. Me parece que esa es su estrategia, y es como entender, digamos, lo que hay detrás del fenómeno de ella. Sí, o sea, es su estrategia, pero como dice Michael, finalmente es una estrategia que no debiéramos tolerar. Creo yo que tenemos que tener ciertos límites en los que nosotros debiéramos, en cierto modo, restringir nuestro propio rango de acción política. Y creo yo que cuando entramos a hacer este tipo de actuaciones, en donde además entendemos que Teresa Marinovich o sabía o no sabía que el micrófono estuviese abierto, los periodistas igual iban a cubrir eso. Sí. Es que es muy inocente, entre claro, comillas, o sea, pensar que alguien no va a estar grabando. No, sí, obviamente sí. No, eso fue intencionado. Súper intencional. No, independiente que el micrófono haya estado cerrado, porque si hubiese estado cerrado tenía periodistas de todos los medios de comunicación atentos a lo que están hablando. Claro. Entonces, mire, y si no, capaz que haya tenido a alguien grabándolo para filtrarlo. Claro. Yo ya de verdad espero eso. Bueno, pero mira, este tipo de cosas yo creo que hay que dejarlas pasar. No hay que darle más cabida a la agenda propia de algunos convencionales. Y también no permitirlas, lo que sí importa, ¿cómo? Quizás no permitirlas más también. Por supuesto, o sea, eso no debería estar permitido, pero mira, independiente de eso, lo que importa es el trasfondo de la Constitución, y esta semana empieza la deliberación y también la votación de las normas, esta semana puntualmente sobre el sistema judicial y sobre las formas de Estado. También esta semana, la semana pasada, el martes 8 de febrero, comenzaron las escuchas de las 40 normas indígenas que se deben revisar según las distintas comisiones.
Recordemos que esto parte el 26 de enero, cuando se dio inicio a la consulta indígena. De hecho, ya se dio a conocer incluso hasta el financiamiento para poder realizar todas estas actividades. Y en esto nos tenemos que quedar, pues, chiquillos, porque nosotros también como medio, como programa, tenemos que contribuir al proceso de comunicación que tanto ha sido criticado. De hecho, la misma Lorena Peñán, quien renuncia, producto de que ella consideraba que las comunicaciones no se estaban realizando de manera correcta. Tratemos de contribuir en este proceso para que todos vayamos entendiendo cuáles son las etapas, cuáles son las fases. Entramos ya esta semana en materia en donde todas estas normas que surgen desde las mismas ciudadanías, ¿cierto?, las iniciativas populares de norma y las normas que presentan los mismos constituyentes, se empiezan a conversar y se empiezan a votar. Hoy sí que empieza el trabajo, como diríamos nosotros, donde las pavas queman y donde finalmente vamos a empezar a ver las normas que van quedando para la propuesta final de constitución, que entiendo tiene que estar lista el 27 de abril, ¿cierto, César? Sí, ahora acuérdense que acá hay una prórroga inicial de 3 meses que se puede solicitar y que se va a solicitar. Y posterior a eso, si es que los convencionales llegan a la conclusión de que no alcanzan a llegar al tiempo final, pueden solicitar una nueva prórroga, pero ahí tiene que ser con el Congreso. Y estamos hablando del nuevo Congreso, en donde eventualmente no hay una mayoría de centroizquierda tan clara como si la habría ahora para prorrogar. Desde el 20 de marzo se puede empezar a pedir esa prórroga. Esa prórroga, sí. Exacto. Ahora, efectivamente entramos de lleno, digamos, en la deliberación, digamos. ¿Por qué? Porque pasan las normas que se votan en comisión, para que entienda la gente en la casa. Esto igual que en el Congreso. En el Congreso, en las comisiones, es donde personas, digamos, participan de una comisión de una temática. Por ejemplo, medio ambiente. Nosotros estamos en la comisión de medio ambiente, discutimos una propuesta de norma. En este caso, en el Congreso se habla de un proyecto de ley. En este caso, estamos hablando de una norma constitucional. Discutimos de esa norma, hablamos de una norma sobre medio ambiente. Esa norma la aprobamos entre nosotros, que no requiere 2/3, por eso hay muchas normas que se han aprobado y que no se sabe si se van a aprobar en el Pleno. ¿Por qué? Porque en el Pleno sí requieren 2/3. Claro. Entonces nosotros decimos ya, ok, aprobamos esta norma, que vaya al Pleno. En el Pleno, que va a empezar esta semana, a discutir algunas normas ya aprobadas, van a darle el doble visto bueno, digamos, en cierto modo. Claro. Y si no, una se rechaza o pasa a la comisión nuevamente para ser rediscutida, adecuada en algunos artículos o algunas modificaciones. O sea, esto tiene su tiempo, estamos contra el tiempo también, y el problema que puede suscitar acá es que se rechacen tantas normas en el Pleno que tengan que volver todas a las comisiones y eso se dilate mucho, a tal punto que no vaya a dar, que llega a un punto de no retorno, digamos. Claro. Y eso es lo que se teme, y por eso, en la semana pasada, de hecho, la presidenta de la convención, tanto como el vicepresidente, citaron a los jefes de bancada, digamos, en una reunión chica. De hecho, algunos periodistas reclamaban que no habían sido invitados a esa reunión, y les dicen a los encargados de cada bancada: oye, nos queda poco tiempo, pongámonos a discutir lo que de verdad pueda tener 2/3. ¿Cuál es la percepción interna, César, de los tiempos? Porque yo leí una entrevista, de hecho acá traje el titular que dio Gaspar Domínguez, justamente el vicepresidente en Radio Duna, que él dice: mi percepción es que la pega la alcanzamos a sacar en los plazos establecidos. Pero si tenemos la capacidad de lograr acuerdos amplios en los que se llaman acuerdos prelegislativos. Claro. Entiendo que esto de estos acuerdos prelegislativos de alguna forma va en la línea de lo que tú estás comentando, como de tener este acuerdo de centrémonos en lo que es importante y empecemos a rechazar de repente si hay normas muy similares una con otra, rechacémoslas en la primera instancia para que no lleguen al Pleno. Es innecesario llegar al Pleno con 2 normas muy parecidas en cuanto a la ecología, por ejemplo. Sí, de hecho esa es una de las premisas que tomó Gaspar, tanto como María Elisa, respecto a cómo vamos a abordar esto, porque ellos son los que tienen que conducir este proceso, porque el presidente y la vicepresidenta son parte, digamos, de la cabecilla de la mesa. Y ellos plantean que previo al Pleno no lleguen propuestas que no sean, digamos, posiblemente votadas a favor. ¿Qué quiero decir con esto? Propuestas como las que vamos a ver en un rato más respecto... Como el Estado plurinacional. El Estado, claro, el Estado, o sea, disolver los poderes del Estado, creo yo que no deberían estar. Entonces, hay propuestas, tal como la propuesta de la cannabis, que se rechazó, que tuvo 44.000 firmas, claro, imagínate. Ahora que la derecha estaba alegando que no escuchaban a la gente. Sí, pero ahí, claro, ahí tenemos una propuesta que un poco no es conservadora, estamos hablando de una propuesta que no sería de derecha, pero una propuesta que tiene tintes de proyecto de ley.
y no de proyecto de norma constitucional. Perfecto. Y lo que No correspondió... es necesario verla acá. Lo que correspondió ahí fue rechazarla y está bien. Porque si tú me decís, voy a ver todo en la Constitución, entonces finalmente vaya a tener una Constitución que va a abordar aspectos de ley. Exacto, y en el fondo lo que tiene que hacer la Carta Magna es el rayado de la cancha general. Después con las leyes se va a lo específico. La estructura de la casa, maestro. Ahora, por lo que tú nos explicas, la convención está trabajando para el pleno, entonces. O sea, es que el pleno empieza esta semana, Claro. paralelo. Pero... Sí, porque hay que trabajar en miras de... O sea, ¿cuál es el peso? Deja plantearlo así. Si es que a mí me piden propuestas, y finalmente no son mis propuestas, sino son las propuestas que le puedan gustar a mi jefe, finalmente, digamos, podemos decir que la Constitución ya tiene un carácter, ya tiene una línea editorial que no está basado tanto en la libertad, ideas de necesidades que surgieron de las distintas áreas, sino aquellas que, por lógica, por conveniencia, por tendencia, por lo que sea, ya existen. O sea, antes de que tú me presentes algo, yo ya tengo mi rayado de cancha, como pleno. Entonces, finalmente, ¿qué estamos haciendo realmente? O sea, el romanticismo de la idea de una nueva Constitución, a lo que va a salir realmente, ¿qué porcentaje es de la ilusión de los cambios de la gente? Sí, ahora no hay que desmerecer el trabajo de las comisiones. Si finalmente en las comisiones están los constituyentes con asesores, han recibido una audiencia a muchas personas y entonces ellos redactan en función a lo que ellos creen que es una necesidad de un artículo que debe estar en la Constitución o una norma que tiene que estar en la Constitución. O sea, lo que se entiende ahí es que, claro, además, esas personas son las mismas que después van a estar en el Pleno. Lo bueno es que la mayoría de las normas que se han aprobado en las comisiones, el 80% de las normas que se han aprobado en las comisiones tienen más de 2/3 de aprobación. Ok. Dentro de las comisiones. Eso hace pensar que cuando pasen al Pleno podría fluir. Va a fluir. Y eso es lo que se espera, porque lo que debiéramos estar atentos esta semana es cuántas normas se rechazan en el Pleno y cuántas no. Porque ya son normas que ya tienen un check. Claro. Entonces hay que ver el calendario, César. cuando hay el doble check. Sí. Parte esta semana tenemos, creo que es mañana, ¿no? El martes 15 de febrero empiezan las votaciones. Mañana, sí. Y el viernes 18 debiéramos tener el primer informe de deliberación. O sea, tenemos desde mañana al viernes, digamos, un proceso donde se deliberan estas normas que no son de todas las comisiones. Claro. Tenemos que entender que parten algunas comisiones que ya están listas, por ejemplo, formas de gobierno, que es la primera que digamos, ya tiene sus normas aprobadas o rechazadas. O el sistema de justicia también. Y existe como un número aproximado de normas que se tendrían que llegar a discutir de acá el viernes. Hay como una proyección de, mira, ciertas normas tendríamos que tener para cumplir justamente con es que nosotros estábamos hablando de que hay una cantidad de normas totales que eran cerca de 1.200, si no me equivoco, pero habían dos cosas ahí que podían modificar un poco los números, y era que había muchas normas que se ingresaron duplicadas y había normas que por ejemplo, la ingresaban con un error y se contaba como un número y no podían borrar esa norma, por tanto tenían que seguir el siguiente número correlativo. Por tanto, de las 1.000 y tantas normas deben haber un porcentaje cercano al 20% que no son normas como tal, sino que son errores o son normas duplicadas. Entonces, lo que correspondería ahora es ir viendo cuántas corresponden a cada comisión. Yo no tengo el número claro de cuántas van a haber, porque me imagino que tampoco, inclusive las mismas comisiones lo tienen claro ahora, porque esto va a ir fluyendo a medida que se destrabe cada norma. Si es una norma muy compleja y requiere mucha deliberación, van a querer hablar cada convencional, van a pedir la palabra, van a dilatar, van a poner un punto, e inclusive de eso se hablaba, así como finalmente tiene que estar tan bien redactado que tiene que revisarse cada punto y coma, porque eso va a tener una connotación después en cómo se interprete la Constitución. Claro, sí, mira, a modo de resumen y para que vayamos entendiendo esta figura, porque de pronto uno se enreda un poco, existían dos instancias para poder presentar las normas. Estaban las iniciativas de norma popular, ¿cierto?, que emergían desde la misma ciudadanía y que se cerraron las firmas el 1 de febrero. Las que lograron más de 15.000 firmas son las que entran a discutirse en las distintas comisiones, así como también las iniciativas de norma propuestas por los mismos convencionales, que necesita cada uno un mínimo de 8 firmas. Esas son las que
que se van a discutir en las comisiones y después van a pasar al Pleno a votarse en general. De ahí van a surgir indicaciones, etcétera, y van a volver a las comisiones, ¿cierto?, para poder hacer los arreglos y después se van a votar en particular. Y ahí en esa votación, si alcanzan los 2/3, es cuando queda la norma definitiva o no, o si se rechaza finalmente. Ahora, el tema es que nosotros, como votantes, ¿cierto?, quienes participamos del plebiscito y después votamos por ciertos constitucionales, claro, independiente que la norma haya tenido, por ejemplo, 44.000 firmas, que fue lo que ocurrió con la iniciativa de la cannabis, por ejemplo, que después se rechazó y uno dice, pero ¿cómo? Le preguntan a la gente, fue una iniciativa súper votada y después la rechazan. Uno también tiene que estar consciente y confiar en la elección que uno hizo. O sea, si tú votaste por tal y tal constituyente, uno puede elevar una idea desde la calle, ¿cierto?, desde el movimiento social, pero finalmente hay que confiar en el trabajo que está haciendo la convención, pues si finalmente hay aspectos que no tienen que ir escritos en la Constitución y por ahí de repente la gente se confunde. Queremos poner cosas que tienen que ver más bien con leyes específicas y no con este rayado de cancha que es como el rayado general. Y por eso muchas han sido rechazadas porque dicen, ¿sabes qué? Esto no es para Constitución, esto es para una ley. Esto lo tiene que ver después el Congreso, no nosotros. Por ahí va el proceso. Exacto. Y muchas van a seguir siendo rechazadas y en el fondo yo por eso tomaba este caso que me llamó mucho la atención, no me acuerdo en qué normativa, que todos los de derecha estaban reclamando como ustedes no los escucharon en sus casas, les inventaron que los iban a escuchar. Bicameralismo. Por eso te digo, es súper, claro, tenía que ver con esa iniciativa. Es súper antojadiza esa campaña, es de verdad una campaña del terror. Es como la misma campaña de empezar hoy día a decir rechaza la Constitución. No puedo rechazar algo que no he leído, que no está listo, que ni siquiera ellos han podido leer. Entonces ahí uno también empieza a ver que el juego y Salfate bien lo decía, también la prensa empieza a ingresar en este juego, empieza a hacer toda esta lógica. Hay otras iniciativas de norma que se empezaron a discutir en su momento, César, y que de repente los mismos convencionales decían, oye, acá no tiene mucho pie ni cabeza, pero efectivamente tenemos que discutirla, que tenía que ver justamente con esta iniciativa que del 10 de febrero, que fue la que proponía disolver los 3 poderes del Estado. Ese tipo de iniciativas, más allá de que a la mayoría le guste o no le guste, tienen que ser discutidas igual en algún momento. Este tipo de normas son las que el vicepresidente y la presidenta dicen, ojalá no perdamos tanto tiempo discutiéndola y dejémosla un poquito más de lado. Yo creo que esa norma fue efectivamente lo que gatilló las alertas en la mesa. Porque cuando se presenta pensemos que esta se presentó antes del 1 de febrero, que fue el cierre de la presentación de las normas y de recolección de firmas, se presentó, digamos, en la exposición, y ahí nosotros nos enteramos cuando ¿qué proponía más o menos? María Rivera, claro, proponía la disolución de los poderes del Estado y la ejecución, digamos, y la creación de una asamblea popular soberana. No recuerdo exacto el número de 600 personas. 600 personas. 600, digamos, asambleístas que tendrían, digamos, en su poder la administración del Estado y la creación de una nueva constitución, muy similar a lo que sucede en países como, obviamente, Venezuela, que tienen una asamblea, digamos, popular, constituyente, que es soberana. Es decir, puede tomar decisiones en pleno sobre cosas que están sucediendo, digamos, in situ. O sea, pueden vetar una ley, pueden instruirle algo al presidente, etc. Precisamente a eso se refería. Y cuando María Rivera plantea una norma de este tipo, juntando las 8 firmas, y luego vemos que inclusive las 8 personas que estaban ahí no la respaldaron. No la respaldaron. Claro, eso fue... Entonces tú dices, sí, ¿a qué juega María Rivera? ¿Y a qué juegan esas personas que la respaldan y después no? Claro, finalmente tú dices, ¿cuál es el punto? María Rivera quiere quedar bien con un público específico, tal como Teresa Marinovich, de una izquierda más radical, de una izquierda trotskista, como le dicen algunos. Claro, pero sabiendo que no va a pasar. Sabiendo que no va a pasar, pero efectivamente marcar el punto y después decir, miren, la convención sacó una constitución que no cambió nada. Yo propuse crear una asamblea soberana que nos permitiría, por ejemplo, nacionalizar todos los recursos, digamos, disolver los poderes del Estado y construir algo desde cero, que era un poco lo que planteaba ella. Revisemos las declaraciones de María Rivera y seguimos comentando justamente porque ella dijo lo siguiente, comillas, nunca se ha podido discutir abiertamente esto, la iniciativa que ella propuso, porque el Estado de Chile desde su origen ha estado en las manos de los poderosos y bajo su absoluto control. María Rivera Iribarren, constituyente independiente
justamente por ex lista del pueblo. Parte de las palabras que ella esgrimía justamente, que los poderosos son los que tienen el control, entonces por más buena idea nunca se va a poder discutir. Ahora, cualquier Estado soberano o cualquier país fundado que haya logrado su independencia de la colonización, lo que sea, pasa lo que ella dice ahí, pues. O sea, todo país, digamos, nace de los poderes fácticos. O sea, donde antes incluso hasta la iglesia metía la mano, digamos, o metía la cuchara en los temas. Entonces, salvo los países donde hay revolución. Salvo los países de revolución donde hay un cambio paradigmático completamente. Entonces, lo que ella está diciendo es que este era el momento histórico para hacer ese golpe de timón y que sin embargo no se pudo hacer porque los poderes siguen estando presentes. Siguen estando presentes. En realidad, eso es lo que propone, ¿o no? O sea, pero ese pataleo, ¿a dónde va dirigido? Sí. ¿A donde no sepa que hicimos esto? ¿O aprovecho también de decir quién soy yo y ahora tiro, digamos, lo que pienso y siento, ya que se permite esta instancia? Como pasa de currículum. Yo creo que tenemos que ver esto con perspectiva histórica. Aquí, de hecho, se habla del fenómeno del octubrismo, que son las personas más defensoras acérrimas de lo que pasó en octubre del 2019. Ella, yo creo que es una fiel representante de lo que es el octubrismo, de estos anhelos de una refundación de Chile. Claro. Los anhelos refundacionales. Y hay otras personas que son más bien, no sé si la palabra es noviembristas o no, pero... Por el Acuerdo de la Paz. Por el Acuerdo de la Paz, que se declaran más bien centristas, del diálogo, de generar una nueva constitución en mancomunidad, etcétera. Pero yo creo que pasa que parte del octubrismo quedó viudo de un espacio que hoy día no está. Estamos hablando de los anhelos de ese octubre, donde las personas creían que todo iba a cambiar, donde tenían la esperanza de que aquí sí iba a cambiar la cosa. Y yo me atrevería a decir que si esta propuesta la hubiese presentado María Rivera en octubre del 2019, probablemente hubiese tenido mucha más adherencia que rechazo de lo que tiene. Porque porque está la pulsión a fuego. En ese caso, yo creo que hubiese tenido más sentido. Porque hubiese sido una propuesta, como otras propuestas que se dieron en octubre, que renunciara el presidente Sebastián Piñera, etcétera, que tenían un extremo mucho más álgido respecto a lo que se llevó de consenso después, que fue generar una nueva constitución en un marco, digamos, normativo regulado, digamos. O sea, hoy día la constitución, por ejemplo, no puede tocar a los otros poderes del Estado. Claro. En cambio, ella lo que propone es más bien algo muy propio del octubrismo, que yo creo que existe todavía, pero está en un plano relegado, y eso a propósito del golpe que dieron algunas personas de la lista del pueblo y sobre todo lo que pasó con el Pelado Bade. Yo creo que eso terminó de matar el octubrismo como fenómeno. Sin duda. Oye, revisemos lo que dijo también el expresidente de la convención, Jaime Baza, ex vicepresidente, perdón. Dice, está absolutamente fuera de los márgenes culturales de nuestro país. Es parte de la discusión que, si bien, como toda idea es legítima de ser planteada, no tiene, yo creo, ninguna posibilidad de avanzar justamente en lo que dice el actual constituyente. Es que claro, o sea, yo creo que no hay democracia sin separación de poderes, porque de lo contrario existiría un abuso de poder, y lo que plantea María Rivera es bien paradójico, porque claro, es como quitarle el poder a ellos para concentrarlo en el pueblo, y finalmente termina siendo un poder concentrado también. Por eso que es necesario que se distribuya el poder para que exista cierta fiscalización. Y que la historia le ha demostrado que no es lo mejor. Oye, por ejemplo, tampoco. Mira, les quería traer un ejemplo de lo que pasó en Polonia con respecto a las manifestaciones por la prohibición del aborto que ocurrió a fines del 2020, en donde esas manifestaciones dejaron entrever la problemática social y política que arrastra Polonia, que tiene que ver con un Estado súper ultra conservador, que tiene mucha injerencia la Iglesia Católica todavía, y en donde ellos también ejercen un control sobre el funcionamiento de la justicia. Y eso puso las alarmas en toda la Unión Europea, porque, por ejemplo, ellos están súper involucrados en el nombramiento de los jueces o de las labores que realiza el Tribunal Constitucional. Bueno. Que ellos no pueden hacer ninguna ley ni ninguna crítica a algo que esté lejano al partido del gobierno. Y eso le generó sanciones por parte de la comunidad internacional y de la misma Unión Europea, y ha sido súper criticado Polonia por tener ese tipo de actitudes. Entonces, ojo con lo que ella propone, porque yo creo que eso claramente no es viable si todos estamos luchando por un país más democrático. Vamos a seguir hablando de esto y mucho más con César Leiva, con todos nosotros y ustedes, a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Ya estamos de regreso en Así Somos, en este capítulo de día lunes.
Hoy, feliz día del amor. Ya fue, pero... Ya fue, sí, ya estamos en martes, ¿verdad? Sí, pero algunos todavía están ahí. Algunos todavía están celebrando. Digamos. Digámoslo. Es un poco perturbador pensar que están celebrando con nosotros de fondo. No, pero... no sé si me queréis... Más encima hiciste el gesto de Katy Barriga. Katy siempre. Ya, hay una pose que permite que ambos vean tele, fíjate. No, pero no porque vamos a entrar en detalle. ¿Qué cosa no? Ya, bueno, ya, pongamos seriedad, por favor, a ese actualidad. Cuando usted deje de celebrar, puede comentar a ese actualidad justamente este capítulo. Entremos a algo que también fue bien polémico, y polémico porque generó debate. Me gustan los temas que generan debate, posiciones bien contrapuestas que tienen que ver con estas fiestas de jovencitos, ¿cierto? En Villarrica, en Bichunquén, después, posteriormente, estamos viendo algunas imágenes. Fiestas masivas, hay que dar algunos contextos en cuanto a cifras. Primero que todo, esa fiesta se hizo en un lugar que está en fase 2. Me parece que eso ya es ir en contra de la ley, en contra de la norma. Además, los yates que ustedes están viendo, según expertos, aproximadamente... Oye, estos yates aproximadamente son para 20 personas. Se contabiliza que había más o menos 40 personas por yate. Así que tan cuicos no eran porque tenían que ir a ahorrar espacio. ¿Qué les parece, chiquillos? Quiero abrir la conversación en general. ¿Qué les parece esto más allá de lo que puede costarles? Se habla de multas de hasta 55 millones de pesos que podrían llegar a recibir. Da lo mismo la multa que reciben, total no tienen ninguna obligación de pagarla. Como estamos en este país, todavía estamos esperando que los de Cachagua paguen justamente las multas, y así mucha gente en esta pandemia. ¿Qué les parece esta situación? ¿Cuál es el real problema? El problema es la ostentación del lujo de estar carreteando arriba de un yate. El problema es tener a toda la gente aglomerada. Cuando yo veo fiestas en todos lados, en discotecas, la gente, o sea, en las discotecas la gente va al baño con mascarilla, pero bailan sin mascarilla. Y no es que yo me haya metido en una disco, lo veo todos los fines de semana en las redes sociales, entonces... Es un buen punto. Aquí la pregunta, a ver, César, ¿por dónde va el cine? ¿Qué es lo que molesta? Cuando estábamos en cuarentena, así Chile en cuarentenado, veíamos las famosas fiestas clandestinas, y ya eran en barrios populares. Y eran cumpleaños que contrataban chavos. Ya no hay cuarentena. Exacto, pero a lo que voy, en ese entonces molestaba la poca empatía, digamos, que había con producto de la pandemia. En este caso, molesta, parece la ostentación, molesta otra cosa, pero dos fiestas que lo hacen los de muy arriba y los que lo hacen los del medio y los de abajo. Pero la molestia parece que tiene otro origen, ¿no? Igual en toda clase social se toma el mismo pisco. Eso es bueno. Es que eso voy, pero mira, o sea, todos bailan con la misma música. El mismo reggaetón. El mismo reggaetón, claro, algunos lo hacen en su yate y otros lo harán arriba del techo de Calamina, lo que tú queráis. Pero pareciera que aquí la molestia tiene un componente social, digamos, así como muy hater nomás. Así que es como que te da rabia, digamos, que hay gente que tenga tanto y otros que no tienen nada, pareciera. Porque esto ha pasado desde siempre, digamos, desde que partió la pandemia. Sí, yo creo que más que zorrón, yo creo que acá hay un concepto, y de hecho en Twitter se refleja mucho, y que no se ofenda a nadie, por favor, que hay un odio parido hacia el concepto de los cuicos, pero al concepto de este tipo de cuicos, del concepto de la persona que tiene plata y que cree que con la plata puede hacer todo. Claro, la burbuja intocable. Claro, y yo creo que se traspasa desde las esferas del poder, digamos, de estas personas que sí tienen plata y que efectivamente hacen y deshacen teniendo plata, que nos venimos acostumbrando, digamos, a esta lógica desde hace mucho, mucho tiempo, y se traspasan este tipo de fenómenos que son los hijos de... Claro. Porque obviamente ellos no son los dueños de las lanchas, sino son sus padres. Ellos probablemente no compran su propio pisco, sino que son de plata de sus padres. Claro. Ahora yo creo que por ahí va el tema digamos, del reproche más bien social, por un lado. Y el otro reproche, que creo yo que tiene razón Michael, que tiene que ver con que hay reglas, efectivamente, respecto al tema de la fase. Y creo que sería... con los aforos. Claro, y que sería condenable, efectivamente, en cualquier estrato socioeconómico. Ahora, es efectivo también que uno camina por Bellavista y está repleto de gente bailando sin mascarilla. Sí. O tú vas al Parque O'Higgins y hay gente tomando en el parque. Claro. Y eso pasa en todos lados. Y por lo mismo, creo yo que no hay una distinción específica entre un estrato socioeconómico y otro respecto al comportamiento. Mall, ahora uno va al mall, ¿cierto? Y afuera dice aforo de tantas personas, pero ya no hay gente contabilizando quienes ingresan. Claro.
¿cachai? Sí. Entonces también me imagino que dicen, nosotros estamos al aire libre, por último. Como que las normas en este país están súper raras. No, y son las mismas aglomeraciones que se ven, por ejemplo, a la orilla de la playa. O sea, en la misma arena donde un quitasol está al lado del otro. Yo estuve este fin de semana en la playa y es así, las playas están llenísimas. Pero yo creo que aquí lo que pasa particularmente, tú ahí en el clavo, César, porque yo creo que todavía tenemos muy presente todo esto que pasó en la fiesta de Cachagua en enero del año pasado, en donde había unas fases mucho más restrictivas, ¿cierto? Y todavía... importante desde ahí. Claro, y no se había iniciado el proceso de vacunación. Por lo tanto, nuevamente vemos que hablamos de un sector, ¿cierto?, que tiene mucha indolencia quizás o mucha falta de empatía y que se suele mostrar como siempre por sobre el resto. Es decir, hay reglas para los demás y hay reglas para nosotros. Aquí, como dicen por ahí, la justicia para ricos y para pobres, porque ellos tienen sus propias leyes y siempre son avalados por la impunidad. Así lo vemos con las multas que se pasaron, ¿cierto?, hace un año y que... Hasta ahora, yo no sé si se ha pagado más del 1%, que era la cifra que habían que se manejaba y se sigue manejando. Pero ojo, que esas reglas son para cualquier barrio, para cualquier estrato socioeconómico, porque el del sector oriente y el del sector poniente ninguno paga. Ahora, porque este país tiene una norma, porque las normas de este país son un chiste. Sí, pero me refiero a que siempre está como más asociado a un sector, como lo vemos con estos chiquillos, que claramente son de un estrato social mucho más alto, que a lo largo de la historia, y lo hemos visto por ejemplo en los casos de corrupción, ¿cierto?, que finalmente es un trato para cierto tipo de personas que para otro. Yo creo que por ahí va un poco la... Las fiestas clandestinas populares habían detenidos. Por lo menos uno veía los matinales. Recordemos los chichigán cuando pillan a Pablo y los meten y todos saltando a la bandereta y los que agarran para el furgón. Fíjate que cuando y aquí estos se van para su casa, ¿no? Digamos. Fíjate que cuando se hablaba, y esto no me acuerdo qué medio lo sacó, hacía el comparativo de cómo se refería a esta fiesta en el sector oriente versus el sector poniente. Y en el sector poniente se hablaba de fiestas clandestinas. En el sector oriente se hablaba de encuentros, de reuniones. Mentira. Era así la diferencia. No, y había una jerga que era ir a misa. Y eso es un tema que tiene que ver con la ¿No cachaste eso? Ir a misa. Ir a misa. Era ir a carretear. Bueno, eso salió de Cachagua justamente. Y darse la paz. Eso venía, sí, darse la paz era otra cosa. Ya, y comer la hostia era otra cosa llamada. Pero aquí voy. Yo entiendo siempre las diferencias y tomo esto porque la prensa también tomamos, no sé si consciente o inconscientemente, nos referimos de distintas formas cuando hablamos de estos eventos y efectivamente a los del barrio alto no veía los carabineros persiguiéndolos y en el sector poniente sí veía esas situaciones. Y yo eso lo entiendo, pero si nos vamos ahora a este tema, ponte tú de las multas son un chiste. Porque este país dijo, te voy a poner una multa, pero cuando tú quieras me las pagas. ¿Cachai? No hay ninguna norma, ninguna obligación a pagarla. Entonces, claro, tenía un grupo de cabros que probablemente por la edad son menos empáticos o menos, no sé, tienen menos conciencia. Y dicen, me voy a juntar con mis amigos. Esta fiesta además empezó a viralizar por las redes sociales. No es como un cumpleaños. Empezó a llegar gente de distintos lugares de las redes sociales. Y dicen, estamos al aire libre. Entonces, me cuesta verlo. Sí, fase 2 ya, es terrible, anteojo de cuneta todo el rato. Da rabia, da lata, pero tampoco siento que es lo más terrible si vemos lo que está pasando en el mundo entero, César. O sea, sobre todo en Chile. El mall, las discotecas. Claro, es que buen punto el que tú pones, Michael, porque hoy día los conciertos, países... ¿cuántos conciertos en plena pandemia de estos chicos, Pablo Chile, Marcianieque, y todo era como, no, es que es para ayuda del resto. Pero compadre, estáis teniendo la opción de contagiar y matar igual a la gente. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que mira... Pero ahí era una ayuda social. Es que, por ejemplo, yo puedo entender la molestia de gente del sector, del sur de Chile, en donde se han bajado fiestas costumbristas, en donde se han bajado festivales, donde hoy día vemos, por ejemplo... un gremio de la cultura que está absolutamente abandonado y que están reclamando y están exigiendo, por favor, que se reintegren las actividades porque ellos ya no dan para más, necesitan trabajar. Con el palo de la ley, con todo. Entonces lo que dice Mike también es un punto, porque si hoy día miramos lo que está pasando en Dinamarca, en Suiza o Suecia, no recuerdo cuál países, que ya están eliminando todo tipo de restricciones. En España ya eliminaron las mascarillas al aire libre. Entonces acá nosotros... Quizás en Chile todavía estamos siendo súper cautos con respecto al tema, mientras en Europa ya han ido aflojando un poquito el tema de los cuidados porque se están confiando más en la vacunación. Entonces yo creo que hay varios factores que se cruzan para poder analizar una situación como esta. No sé qué opináis tú. Yo creo que un factor relevantísimo tiene que ver con la ostentación.
Y a pesar de que pueda sonar un poco banal, yo creo que es muy relevante en un país como el nuestro, en donde la desigualdad, sobre todo en la pandemia, se acentuó. Entonces, cuando tenemos, como tú bien decís, un gremio de la cultura, Claro. un gremio del turismo, Que no puede hacer recital Que- en el aforo, por ejemplo. finalmente no tienen la capacidad económica, que tienen que subsistir con un IFE, por ejemplo. Claro. Y vemos por otro La lado, pandemia nunca los afectó a ellos. claro, a personas carreteando en lanchas. De partida tú decís, ¿quién en este país tiene lancha? O sea, son ¿No tenés pers- lancha? Claro. Terrible. Ah. La ancha. Obviamente son personas que tienen una situación socioeconómica privilegiada. Sí. Claro. Y si tú ves en el sur de Chile, hay lugares, hay localidades donde las personas que viven en islotes pequeños no se pueden transportar o tienen que esperar un transporte público porque... Que no tienen internet para Claro, para movilizarse. Entonces, cuando tú ves ese nivel de desigualdad, es entendible también que exista un odio en general respecto a la ostentación para este tipo de cosas. Ya, pero esa desigualdad no va a cambiar porque ellos dejen estacionada No. su lancha y no la usen. Obvio que no. Esa desigualdad cambia cuando efectivamente las estructuras educacionales y de oportunidad cambian, más allá de la lancha. Entonces, creo, entiendo lo que va y me parece perfecto, pero siento que también nos quedamos muchas veces en el envase. El mundo de las artes es un mundo que está súper golpeado, por eso los quiero invitar a que el 21 de marzo sintonicen la red para ver los premios Caleuche, que es un premio, más allá de que parece spot publicitario, es un premio que efectivamente incentiva al mundo de las artes. Sí, Que es muy importante a los intérpretes, a las actrices, a los actores, a las series, a las teleseries, a toda esta industria que también se vio súper golpeada porque no podía seguir produciendo. Creo que eso sí, el dar estos incentivos, estos lugares de espacio, sí es una ayuda. No sé si el mundo de las artes va a funcionar mejor o peor con una lancha estacionada. No, claro, pero tú ves ahí un tema relevantísimo respecto a la actitud de estas personas. Cuando tú ves en un contexto de crisis que la ostentación prima por sobre la solidaridad, y eso en general, Por ahí va la yo creo que tiene que ver con... Buen punto. No tiene que ver con el estrato socioeconómico específicamente, tiene que ver con Sí. que hay personas que, a lo mejor estas personas que van a comprar al mall y se compran todo, siendo que estamos en una situación de crisis. Es verdad. Y tú dices, ¿y dónde está la empatía finalmente? Estamos en una crisis migratoria. Pero ellos ya están carreteando sobre un Dan el yate, no, punto, pero están César. carreteando como cualquiera Pero por ha eso- carreteado. Sí, no, pero no como cualquiera, es que esa es la diferencia. Como los pocos, digamos. El mismo pisco que compro yo, si tampoco era Sí, una- pero es que ahí tú te ves la paradoja aparte. No había más, pero por ejemplo, en términos comunicacionales. Pero yo creo que tú diste un tema fundamental, que es en la situación en la que está el país y que a alguien no le importe, digamos, mostrar esa diferencia, que es como a mí que me importa, porque a mí esto no me afecta. De hecho, mi papá ahora tiene más plata que antes gracias a la pandemia. Entonces, cuando uno ve estas cosas, yo creo que es una mala jugada para la clase social a la que pertenecen, porque ahde sí que se viene el 10% de impuestos a los Súper superricos, el 5%. O sea, porque pareciera que es algo con lo que sí podrían aportar, colaborar y no les duele, no les pasa nada, digamos. O sea, yo no sé si esto afecta algo, la mirada sobre la discusión de leyes sobre esas cosas. Sí, yo creo que tiene que ver con algo simbólico. Más que el acto en sí mismo, Michael, yo creo que Comparto contigo. acá hay gente que junta su plata para irse de vacaciones, para poder ir al lago Bichuquén, Gente que junta su plata para poder comer. para poder Ni comer, siquiera claro. hacer vacaciones. Y tú ves como jóvenes privilegiados pueden andar en lancha de los papás, pueden darse este espacio de recreación, que yo no te estoy diciendo que sea malo, si todos los jóvenes tienen el derecho en cierto modo a recrearse. Si el problema está en la ostentación en un momento de crisis y en un país en que sabemos que tuvo un octubre en 2019 que se quebró principalmente por este tipo de cosas, por esta diferencia socioeconómica tan abismal entre las personas que tienen y las personas que no tienen nada. Si finalmente eso. Yo creo que por ahí va, yo creo que das ahí en el clavo, César, porque todos en algún momento hemos tenido juntas con amigos, quizás hay juntas más grandes que otras, pero finalmente todo el mundo ya está con una fatiga pandémica, un cansancio, ya están todos chatos, criticable la situación. Yo creo que en el punto que tú dices, es como eso, es como de sentir que se demuestra la falta de empatía. Yo creo que por ahí va el ¿Y qué, tema. pero qué debería ser lo correcto? ¿Que ellos no hagan lo que puedan hacer? No me estoy poniendo parte de ellos, pero... No, ¿qué debería nada, hacer no ellos? Se trata de ponerse del lado No, de pero uno, por eso. Pero ¿para qué ostentarlo? ¿Para qué grabarlo? Es como en cierto modo, bueno, en Cosa general pica. uno saca... Pero muestra porque, tú. pero porque también vivimos buena onda en una sociedad que si no está en Instagram no hice gimnasio, si no está en las redes sociales no lo Claro. disfruté. Pucha, da para mucho conversar. ¿Les parece si hacemos una pausa y seguimos conversando de estas fiestas clandestinas? No, si no te van a invitar más. No te van a No, si no, yo me mareo arriba de un yate, nunca me subí a un yate. Una lancha.
estamos de regreso en Así Somos. Vamos a seguir hablando sobre estas polémicas fiestas que se dieron en el sur del país, en Bichuquén y también en Villarrica. Pero antes de eso, atención a este consejo. Para una entretenida vuelta a clases con los productos Faber-Castell podrás disfrutar de todos los colores que tienen para ti. Encuéntralos a un precio especial en nuestra tienda .lared.cl. Gracias a nuestra tienda por estar con nosotros cada noche. Y ahora sí retomamos esta conversación que tiene harta polémica, opiniones divididas, estas fiestas que nuevamente se hacen en fase 2 en este momento. Recordemos que es muy poco probable que regresen las cuarentenas. Sin embargo, las fases hoy día están mucho más restrictivas en cuanto a aforos. Y ahí claramente, estando en fase 2, los aforos eran mucho más reducidos que los que se ven en las imágenes. Ese punto merece multa y ojalá se las cobren, no como los cabros de otros lados y muchas otras personas que el 1% paga las multas. Que echa menos, Eso sí. porque yo no sé si ellos puedan grabarse o no. La verdad que para mí es un tema muy raro porque una cosa con niveles. Claramente el que tiene un helicóptero y 3 yates, uno un pobre diablo, pero con lo que tiene uno, hay personas que no tienen ni que comer. Entonces, chuta, es que no me saco una foto de mi cumpleaños, no tengo idea. Pero me gustaría haber visto algunos de estos cabros esposados, digamos, simplemente por romper las leyes, que se lo lleven y que cumplan el proceso normal, que otra gente de otras comunas sí ya, pero están obligados a. Ahí habla de otro tema. Porque no podían sacar a ninguno esposado, porque en el fondo esta fiesta se empezó a viralizar después por las redes sociales, porque no hay vigilancia tampoco. Pero ¿cómo nos van a saber? Pero mira, ¿cómo eso pasa piola? Bueno, bienvenido a la realidad en la que estamos, po. Si en el fondo todo esto lo acusan por las redes sociales. Tú sí hay un punto, no sé si estás de acuerdo, César, cuneta esos anteojos. En el fondo... Te va a escribir ese... ¿Cuál es, te va a decir cuánto le salió? ¿Cuál es el límite? ¿Cachai? De hecho, claro, por las redes sociales específicamente fue por TikTok. Pero ¿cuál es el límite? Porque efectivamente que yo muestre algo puede ser ofensivo para otra persona. Ahora, tal vez este límite de ostentación, César, ya pasó toda barrera. Pero es su realidad. Y estamos en este país con gente que tiene esa realidad. Yo no podría decir, no sé lo que hacen en su vida esos cabros. Creo que los papás a lo mejor en la semana sí ayudan a construir una mejor sociedad. Tampoco puedo apostar que no lo hacen. Yo me atrevería a decir que no, porque finalmente... No por el prejuicio. Pero finalmente porque una persona que tiene ese nivel de empatía, de solidarizar en la semana, por ejemplo, en participar en un voluntariado, probablemente no estaría realizando este tipo de actividades. Buena onda los que... No, pero me refiero... el fin de semana, con copete todo el mundo carretea. Si no, pero en un contexto de pandemia estamos hablando. A eso voy yo, es como... Cuando tú tienes empatía social... Finalmente la empatía social es transversal a tu actuar de vida. Entonces, si va a ayudar en la semana... ¿Nunca te has tomado unos buenos copetes y te has olvidado en el fondo de hoy esta plata que estoy gastando 20 lucas en estas piscolas en la disco la podría estar invirtiendo en una familia? Nunca lo he hecho. Es que no tomo, pero es... Ya, nunca lo he hecho. ¡Ahí quedaste! No, pero pero es que ¿sabéis lo que pasa? Espérame, déjame terminar. No se trata de ahí quedaste, se trata de que en el fondo, en todo momento, si hay un escape de la empatía, que yo me gaste 20 lucas, porque me saco la chucha trabajando, no significa que no sea empático y que no trate de construir una mejor sociedad. No, si yo lo entiendo, pero estamos hablando, insisto, en el contexto de pandemia. Si tuviésemos un contexto normal, probablemente estas personas a lo mejor estarían en Miami, celebrando con los amigos, amigas, pegándose un carrete, y que lo hacen generalmente muchas personas que tienen la capacidad de adquirir ese tipo de, digamos, de espacios de recreación. Pero en este caso lo que estamos hablando es de un problema. Una, de lo que tú bien dijiste, estamos en una fase en donde se restringen las libertades, ¿cierto? Segundo, estamos hablando de un contexto socioeconómico también complejo y de una crisis migratoria compleja. Entonces, más allá de eso, yo creo que ese nivel de indolencia, insisto, es lo que nos llevó a octubre del 2019, donde las personas dijeron basta. O sea, finalmente este nivel de asimetría, porque... Cuando tú decís, hay personas que no ven la realidad y ven su propia realidad, porque de hecho es literalmente encerrado en un círculo. Yo solo lo que voy, César, es que no podemos asegurar que esta gente no ve la realidad porque no sabemos lo que hacen durante la semana. Chiquillos, terminamos este capítulo del Día del Amor que tuvo todo menos amor. Hoy día menos amor. Siga celebrando usted, póngale bueno. Nos vemos mañana a eso a las 11:30 horas. Muchas gracias, César. Nos reencontramos la próxima. Chao. Vamos a ver a qué auto se suben ustedes.